Bueno, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Fue tan bonito verlos a ustedes. Eh, Cuando uno prende la televisión nacional, en la época en que uno casi no tenía cable o Netflix, una de las cosas más aburridoras del domingo era que pasaban todos los comerciales de televentas, de todas las cosas que venden de algún aparato, pero en especial uno de los que más me aterraba ver en el canal 1, pero que esto no lo vean allá, era uno de una crema o pastillas o fajas reductoras. Y esa vaina la quemaban todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Era eso, no quería decir el nombre, pero bueno, no fui yo. Sí, eso lo quemaban todo el tiempo. Era como una fascinación y siempre mostraban lo mismo. Mostraban antes y después. Y entonces siempre mostraban al señor o la señora un poquitico más gruesos y después un poquitico más flacos. Así pareciera que nuestra cultura aprendió, y hoy cuando uno abre alguna red social como Facebook o algo por el estilo, ya no aparece Reduce Fat Fat, sino aparece algún gimnasio, alguna aplicación para fortalecer, para sacar, para delinear tu cuerpo, algún tipo de cosa que te muestra otra vez antes y después, y te ponen un montón de videos. Mira, este lo logró, perdió 10 kilos en 3 semanas. Parece que nosotros tenemos una fascinación con esos antes y después. Y yo no sé si usted, como yo, alguna vez se ha ilusionado con eso, como que, ay, ¿será que eso sí funciona? Y yo, pura curiosidad, a ver si me bajo estos 10 kilitos que me dijo el médico que tenía de sobra. Nuestra historia de hoy es una historia mucho más grande, mucho más impresionante, de un antes y un después. Más parecida como a esas historias o testimonios que muestran cuando la gente queda en un coma, cuando la gente es salvada en un segundo, algo que muestra cómo han pasado de la muerte a la vida. Y eso es lo que nuestro texto nos va a dirigir en la mañana de hoy. Por eso les pido que abran sus Biblias en la carta a los Efesios, que es la serie que estamos estudiando, en el capítulo 2. ¿Listo? ¿Lo tienen ahí? Bueno, dice así Pablo a los Efesios: en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo o a las corrientes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte o se gloríe. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Yo no sé si siempre pasa lo mismo,
Pero si pudiéramos comprender esto, todo en nuestra vida, todas nuestras realidades cambiarían. Por eso hoy, al exponer esta porción de las Escrituras, me siento sumamente impotente, porque lo que narra este texto es un milagro. Que alguien pase de la muerte a la vida siempre lo hemos categorizado como un milagro. Y por mucho que pueda exponer este texto una y otra vez, habrá personas esta mañana que saldrán exactamente igual. Y oro que eso no pase. Por eso mi oración, antes de comenzar la exposición, es la oración que estudiamos hace 8 días. ¿Recuerdan la oración de hace 8 días? El capítulo 1, versículos del 15 al 23. Permítanme orar de esa manera por nosotros. Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte mejor. Con urgencia lo necesitamos. Nuestros conocimientos de ti son tan reducidos a veces. Y aquí planteas algo de dimensiones cósmicas que nuestra limitada mente le cuesta entender. Así que revélalo, Señor, a nuestro corazón. Y pedimos también que sean iluminados los ojos de nuestro corazón para que comprendamos a qué esperanzas que nos estás llamando. ¿Cuál es la riqueza de tu gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuál es la grandeza de tu poder que obra eficazmente en aquellos que creemos en ti? Un milagro te pido, Señor, hoy, para mi corazón y para cada una de las personas que está escuchando este mensaje. Necesitamos tu iluminación, tu sabiduría y tu revelación para que nuestros ojos ciegos sean iluminados hoy. Eso te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La carta a los Efesios, hemos estado hablando, es una carta que busca afirmar la identidad de estos hermanos a los que les están escribiendo, y particularmente que ellos puedan comprender qué es esa salvación que les han dado, en qué es que consiste. Por eso es que Pablo en esta porcioncita les está recordando, si ustedes se dan cuenta, es un antes y un después. Ustedes en otro tiempo, pero ahora un antes y un después. ¿Cómo han pasado por la acción de Dios de la muerte a la vida? Básicamente, ¿cómo es que Dios los ha salvado? El texto se divide claramente en esa estructura: un antes, un suceso que es lo que cambia la historia, y un después. Esta mañana lo que más anhelo y he orado por nosotros es que el Señor nos dé la gracia de entender cómo es que hemos sido salvados de la muerte por su gracia para sus propósitos. Así que vamos a irnos exactamente con esa estructura: salvados de la muerte, salvados por su gracia y salvados para sus propósitos. Si van a su Biblia, por favor tenganla ahí abierta, porque vamos a ver varios textos aquí. En el versículo 5 y en el versículo 8 dice que Dios nos ha salvado por gracia. ¿Y qué es eso de la salvación? La salvación es mucho más que ir al cielo. Cuando uno le hablan de salvación, uno normalmente piensa como no, que se salve pues para que vaya a morar con Dios, ¿cierto? Que tenga acceso a su herencia, que tenga acceso al cielo. Sin embargo, esta salvación que nos está mostrando Pablo aquí es una salvación mucho más profunda y de implicaciones en el presente, en el hoy.
No es algo que va a pasar mañana, como si tú compraras un tiquete de ida y entonces cuando tú mueres, no, yo tengo el tiquete y ya paso. No, lo que está diciendo Pablo aquí es algo que tiene repercusiones en este momento de nuestra vida. Dice que fuimos salvados de la muerte. Yo no sé si ustedes recuerdan en Génesis cuando empieza la narración y muestra a Dios que si toman del fruto del árbol, ciertamente, y murieron. Sí y no. Digamos que lo que uno esperaba era como que mordieran y que cayeran como pollos de una. Pero no pasó así. Entonces como que había una muerte de la cual Dios estaba hablando que nosotros no estábamos entendiendo en ese momento. Había una muerte espiritual. En este tiempo a los pelados les encanta ver películas de zombie, y hay series de zombie, y hay de todo de zombie por todas partes. Es como una persona que está viva pero que está muerta, ¿cierto? Como que no tiene voluntad, que no tiene sueños, deseos, más allá que morder a la otra persona. Eso es más o menos lo que he entendido de los zombies. El cerebro. De comerse el cerebro. Es como lo que... No hay vida en un zombie. Aunque camina, actúa y se mueve, no hay vida en él. Muertos espiritualmente. Y este texto es algo precioso porque nos va a ayudar a entender en qué consiste esa muerte. Si no es que caemos como pollos, ¿en qué es que consiste esa muerte espiritual? Y vayan conmigo por favor al versículo 3. Pablo se dirige a dos públicos. A ver, yo quiero ver estudiantes de la Biblia. Dos públicos. ¿Quiénes creen que son esos dos públicos? Dicen ustedes y nosotros. Los gentiles y los creyentes. Versículo 3 dice que ustedes, y más adelante nos vamos a dar cuenta que Pablo en el capítulo 2, versículo 11, dice: por lo tanto recuerden ustedes los gentiles de nacimiento. Gentiles, para quienes de pronto no están muy familiarizados con el término, un gentil es como para nosotros, a mí me decían que en la costa, de la costa para allá, todos son cachacos. No importa la región, de la costa para allá todos son cachacos. Aquí, para los judíos, de Israel para allá, todos eran gentiles. Todos los demás pueblos eran gentiles, paganos. Entonces aquí Pablo está haciendo una diferencia entre ustedes, los gentiles, y nosotros, los judíos, los del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que dice de los gentiles? Ustedes estaban muertos, versículo 3, en sus transgresiones, perdón, versículo 1, en sus transgresiones y pecados. Y muestra dos formas en que ellos estaban andando o conduciendo su vida. Estaban andando conforme a los poderes o las corrientes, dice el término griego, de este mundo. ¿Cómo describe inicialmente la muerte? La muerte, literalmente, es andar tras las corrientes de este mundo. Eso es muy curioso, porque de una nos pone un alto en el camino, cuando en nuestro criterio para evaluar lo bueno o lo malo de la vida, lo que importa o lo que no importa, nosotros abrazamos aquello que a todo el mundo le parece normal. Un ejemplo, uno que para los jóvenes es algo complejo: la sexualidad. Nuestro contexto pues habla libremente de la sexualidad, disfrútala, ¿cierto? Sin embargo, la palabra de Dios nos instruye claramente en guardarla para el matrimonio, honrando al Señor en esa obediencia. Sin embargo, una de las corrientes de este mundo es, pues, si todo el mundo lo hace, ¿y qué tiene de malo? Pero si nos amamos. Pero la palabra del Señor dice que no. ¿Qué es lo que dirige tu decisión? Lo siguiente es que nos dice que eran conducidos, versículo 2, conducidos, manejados por el que gobierna las tinieblas. Esto, mis hermanos, es algo muy tremendo en este texto, porque dice que no hay un punto medio en tu caminar con Dios. O tú te diriges por Dios, tus decisiones, tu voluntad, tus sueños, tus propósitos,
¿Tu escala moral se dirige por Dios o se dirige por el que gobierna las tinieblas? No hay un punto medio. Pablo sigue diciendo, ahora se incluye, nosotros vivíamos como ellos, es decir, muertos. Versículo 3. Impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Acuérdense que estamos describiendo lo que es la muerte espiritual. La primera que vimos es que es ser guiado por Satanás, por la corriente de este mundo. Pero ahora aquí Pablo nos entra en otra dimensión, que estar muertos espiritualmente es ser guiados, ser impulsados por nuestros deseos pecaminosos, es seguir nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Yo no sé si a usted le asombra eso, pero a mí eso como que entró en reversa con todo lo que yo escucho hoy en día. ¿Por qué? ¿Dónde se encuentra la vida? ¿Cómo es que nuestro contexto nos dice que tú encuentras vida, plenitud, llenura, felicidad? ¿Cómo? Haciendo lo que yo quiero. ¿Quieres vivir, experimentar la vida al extremo? Haz lo que quieres, sigue tu corazón. Pero Pablo está diciendo aquí que eso es estar muerto espiritualmente. Y quería hacer la claridad de esto porque siento, mis hermanos, que muchas veces en nuestra vida esa cosmovisión de la vida, de que la felicidad la encuentras siguiendo lo que tú deseas, siguiendo tus caminos y tus propósitos. Por eso muchas veces los padres están tan preocupados que los hijos puedan cumplir el plan que tienen para su vida. Mis hermanos, lo que dice esto es que esa cosmovisión no es una cosmovisión bíblica, no es el deseo de Dios para nosotros. Y tristemente, muchas de esas veces hemos abrazado, aún desde la fe, hemos abrazado esa cosmovisión de vida. Simplemente que hacemos un plus, es decir, un más. Dios viene a darnos todo lo que pidamos y todo lo que deseamos. Pareciera que lo que cambia en nuestra mente, cuando a veces cruzamos las puertas de la iglesia, es que simplemente Dios, como nos ama tanto y como Él es un Padre bueno, bondadoso y misericordioso, el mejor bien que quiere para tu vida es darte eso que tienes en tu corazón, eso que deseas. Y por eso refunfuñamos tanto contra Dios muchas veces cuando no nos otorga eso que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque es lo que queremos. Y ponle el nombre que quieras. Desde un trabajo, un puesto más alto, una pareja, unos hijos, un carro, la sanidad, viajes, posesiones. Y si Dios no se articula con eso, entonces Dios no sirve. ¿Por qué? Porque no sirve para mis propósitos. Qué cosmovisión tan diferente la que postula este pasaje para nosotros. Ahora, una de las cosas que más me llamaba la atención, la leí en un libro de consejería, en un caso donde una persona entraba y le decía al consejero: por favor, ayúdeme, estoy cansada de hacer lo que siempre quiero, yo necesito parar y no soy capaz, porque me doy cuenta que muchas veces mis deseos, lo que desea mi corazón, me destruye. Y yo no sé, mis hermanos, si ustedes se han percatado alguna vez que seguir tu corazón puede llegar a destruirte. Les pongo un ejemplo. En los matrimonios en crisis, seguir lo que tu corazón te impulsa a hacer es lo más peligroso que puede pasar. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón es orgulloso, es altivo, es vanidoso, vanaglorioso. Imagínate entregar tu voluntad a tu corazón
y quienes están casados, díganme si no ha hecho un desastre muchas veces en su matrimonio. Seguir lo que tu corazón te dice que tienes que hacer para defenderte y no escuchar la voz de Dios que te dice que seas manso y humilde. O los jóvenes, dime si tu corazón con todas, bueno, el corazón junto con todas las hormonas que se mueven, te impulsa de una manera como que necesitas más, necesitas más, necesitas más, y luego terminas con jóvenes que no encuentran sentido en la vida porque su sexualidad desbordada no les dio lo que les prometía. Seguir nuestro corazón es lo más peligroso que podamos hacer. Y quisiera que eso se clavara en tu corazón hoy, porque cuando salgas de estas puertas todo te va a decir lo contrario. Lo que nos muestra este texto es que algo muy interesante es que tanto los paganos, los gentiles, esos que se entregaban a la prostitución sagrada en Éfeso, junto con los religiosos, porque Pablo se mete ahí. De hecho, Pablo se describe como alguien intachable en la ley, se describe a sí mismo como muerto. Lo que muestra es que no se trata de qué tan buena persona tú eres, de qué tantos actos de caridad tú haces, de a cuántas personas tú sirves, que el criterio para estar muerto es que tú puedes estar siguiendo supuestamente a Dios, pero siguiendo tus propósitos y tu corazón. Y lo tremendo de esto es que dice el versículo 3 al finalizar, vayan conmigo ahí por favor, ¿cuál es la consecuencia de ese estilo de vida guiado por Satanás, guiado por el mundo y guiado por tu corazón? ¿Cuál es la consecuencia? Como los demás, al finalizar del versículo 3, éramos por naturaleza, por defecto, objetos de la ira de Dios. Esto es algo que casi no se predica, ¿no? La ira de Dios. Deberíamos hacer una serie sobre la ira de Dios. Sería espectacular. El primer interrogante es, pero pastor, si en todas partes, en cualquier transporte público dice que Dios es amor, pero si Él es amor, pues Él sabe que es muy difícil seguirlo. Él sabe que es muy difícil comportarse según sus mandamientos. Es que somos humanos y todos nos equivocamos. Pero mis hermanos, Dios no ve las cosas de esa manera. Él no las ve así. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo y sin mancha, y es un Dios justo. Algo que quizás nos pueda ayudar para entender por qué es que Dios se aira contra el pecador que sigue su propio corazón y su propia voluntad, es quizás la misma imagen del matrimonio y en especial del flagelo de la infidelidad. ¿Por qué uno de los cónyuges se aira tanto cuando descubre la infidelidad del otro? A razón de eso, aparte de la lealtad que esperan, es que lo aman. Si no le doliera una infidelidad, pues realmente pareciera que no había amor. Dios es un Dios celoso. Y dice que su iglesia, nosotros, somos su novia. Que Él nos creó para su gloria. Que nos hizo a su imagen y semejanza para que lo reflejáramos a Él. Que nos creó para que camináramos en dependencia en todas las áreas de nuestra vida con Él. Que nos hizo para que en últimas estuviéramos satisfechos completamente con lo que Él nos da cada día en nuestra vida. Y no me refiero a plata, me refiero a su amor, su paz, su dirección, sus propósitos. Pero ve aquí nosotros, como dice Romanos 1:18, volteamos y cambiamos la gloria de Dios por cualquier otra cosa que nos supla la paz, la felicidad, la provisión, la identidad, lo que sea. Nosotros, como dice el libro de Oseas, fuimos infieles a Dios. ¿En qué? En que nuestro corazón
decidió seguir su propio camino y darle la espalda a Él. La consecuencia de eso, mis hermanos, es que la ira de Dios recae sobre nuestra vida. Y yo quisiera hacer como una claridad muy puntual acá. No puedes pensar que tú puedes seguir viviendo tu vida de la manera que a ti te gusta vivirla, con la conciencia de que eso no agrada a Dios, que no estás honrando a Dios con lo que estás haciendo. No puedes seguir viviendo tu vida así y creer que la ira de Dios se ha apartado porque es que Él es un Dios muy bueno y Él entenderá que es muy difícil dejar lo que estás haciendo. Eso es una mentira que, les digo, está esparcida por todas partes. Por eso una persona se puede decir: no, ¿tú crees que tú vas a merecer algo de Dios? ¿Tú crees que vas a ir al cielo? Y yo, sí. Bueno, evaluemos tu vida a la luz de los 10 mandamientos. ¿Cómo vas? No, pues uno sí, uno no. Ahí cotejamos y parece que Dios es matemático y hace una suma que nos da como resultado que pasamos la prueba. Por eso muchas personas pueden decir: no, pues yo no mato, yo no robo, yo no fumo y le hago el bien a otros y honro a mis padres. Pues de alguna manera no soy tan mala persona, Dios me va a pasar. Las matemáticas de Dios no funcionan así. No funcionan así. Si hemos faltado a uno de sus mandamientos, dice la palabra que somos culpables de todos. Pero pastor, eso no es muy injusto. Eso no es muy injusto de parte de Dios. ¿Cómo te sentirías tú si un juez, teniendo al frente un culpable por homicidio, y su madre atrás llorando y sus hermanos atrás llorando, es un homicidio culposo, pero el muchacho pues le ayudaba a su mamá, en la casa era barría, trapeaba y lavaba los platos, el muchacho medio se esforzaba, pero en un arranque de ira, siguiendo su corazón, mató a alguien intencionalmente? ¿Cómo te sentirías si un juez decide absolver al muchacho y tú eres el papá o la mamá del que mataron? ¿Cómo se sentiría? Ese es un juez malo. Eso es injusto. Porque no importa las razones por las que la hizo, pero él lo mató y con intención. Mis hermanos, si de los jueces humanos esperamos eso, ¿cuánto más de Dios? ¿Cuánto más de Dios esperamos que sea justo en su escala de justicia? ¿Por qué de un juez humano esperaríamos que aplicara la ley y su peso? Y de Dios esperaríamos otra cosa. Sería un juez injusto Dios si pasara al culpable como inocente, ¿o no? Sería sumamente injusto Dios si hiciera eso, si no castigara el pecado. Antes de pasar al segundo punto, Pablo ha diagnosticado lo que significa la muerte espiritual: seguir a Satanás, seguir la corriente del mundo y seguir tu corazón. No podemos seguir sin que te hagas la pregunta o te hagas un autodiagnóstico: ¿cómo estás tú hoy? ¿Estás vivo o estás muerto? Piensa por un segundito. Quizás lo que te ayude a diagnosticarte es: ¿qué dirige mi vida? ¿Qué dirigen mis sueños? ¿Qué dirigen mis decisiones? ¿Y qué dirige lo que es bueno o es malo en mí? ¿Es Dios? ¿O es Satanás, el mundo y lo que yo pienso? Ahora hago una claridad. Si tú llevas
tiempo caminando con el Señor Jesús, te habrás dado cuenta que muchas veces seguimos siguiendo nuestro corazón. ¿Cierto que sí? ¿O alguno está engañado? Seguimos siguiendo nuestro corazón. Y creo que eso nos lo explica muy bien la carta de Gálatas, que les voy a leer un pedacito, cuando nos dicen que nosotros fuimos liberados, es decir, ya no estamos esclavos, ya podemos tomar una decisión de vivir por nuestra naturaleza pecaminosa y nuestros deseos, o vivir guiados por el Espíritu. Dice así, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Versículo 9. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Versículo 17. Porque esta, la naturaleza pecaminosa, desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guían el Espíritu, no están bajo la ley. Dice Pablo que es que en nuestro corazón, ya como creyentes, se debate una guerra. ¿Entre quiénes? El Espíritu y la carne. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería. Estos quizás para quienes llevan tiempo caminando con el Señor es algo que está ya lejano. Sin embargo, Pablo mete una lista un poquitico más cercana a nuestra realidad: odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Estas se parecen más a nuestra cotidianidad, ¿no? Borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que tú puedes haber conocido a Cristo y seguir siendo guiado por tu corazón. Y por eso activamente en la carta de Efesios, Pablo más adelante les va a decir, por favor, capítulo 4, versículo 17, les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Parece que aún en Cristo tú puedes seguir actuando guiado por tu corazón. Aunque ya has sido liberado, tú puedes ir a seguir actuando así. ¿Y cuánta destrucción trae eso a nuestras vidas? Sin embargo, gracias al Señor que nos da sus recursos y su poder, como predicamos hace 8 días. El segundo punto de nuestra predicación: salvados de la muerte, salvados por su gracia. Una y otra vez hemos hablado que el pecado trae destrucción a nuestra vida, y gracias al Señor, que hay un pero de Dios, un pero que parte en dos nuestra vida. El gran pero de Dios es que esa carrera de autodestrucción en la que corríamos fue interrumpida por su gracia. Pero Dios, versículo 4, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida con Cristo. Dos cositas rápidas que quiero resaltar de este punto. Uno, ¿cuál es la base de la acción o del actuar de Dios para salvarnos? ¿Cuál es la base? Mírenlo ahí en el versículo 4. Dios, que es rico en misericordia. Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Versículo 7. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable grandeza de su gracia, que por su bondad. Versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Qué es lo que movió a Dios a salvarnos a nosotros? ¿Qué? Misericordia y amor, gracia, bondad. Uno de los problemas por los cuales estas cosas no nos asombran tanto es que nosotros medianamente nos consideramos buenas personas.
Sin embargo, en su descripción no hay nada que Dios diga, no, Dios nos ama mucho, y Él vio que de pronto eso se podía arreglar. Dios vio que de pronto Él iba a responder un poquitico más adelante. No, Dios sopesó y vio que esta persona no era tan mala y entonces la salvó. Lo que nos dice al meterse en términos de misericordia y gracia es que no había absolutamente nada en nosotros que se pudiera rescatar, nada que pudiera responder al estándar de Dios, nada. Eso los teólogos lo han llamado la teología de la depravación total, que todo en nosotros ha sido manchado por el pecado. Por eso nada puede rescatarse de nosotros. Por eso el término es de muerte a vida. Es decir, el pecador sin Cristo no responde más que a un cadáver. No responde. No hay nada en él como que no, es que es resucitación. No, no, no. No hay nada en él. Por eso es un milagro. Pero lo otro es cuál es la base de su salvación. Nosotros hemos dicho muchas veces que la salvación no es por obras, dice el texto. Sin embargo, la salvación sí es por obras, pero no por una obra tuya o mía, sino por la obra de Cristo. Me preguntaba una de las niñas de ustedes en estos días, pastor, para Jesús es fácil perdonar. Y yo pues, sí y no. ¿Cómo así? Sí, porque como nos vemos en este texto, Dios nos ama enormemente y quiere atraernos hacia Él. Y por eso es que sus brazos están abiertos para perdonarnos cuando venimos en arrepentimiento y fe a Él. Sin embargo, no fue fácil. ¿Por qué? Por su justicia. Porque si Dios quería ser justo, en últimas, alguien tenía que pagar por el pecado. Y aquí la base de su salvación, Jesús. Mi respuesta fue fácil, pero fue sumamente difícil. Más que difícil, costoso, porque le costó su vida. La gracia de nuestra salvación no es una gracia barata, es una gracia costosa. Y si se dan cuenta, es en base a Cristo y nada más, ningún otro santo, ningún otro personaje bíblico. Solo en base a Cristo es que nosotros podemos tener esperanza de salvación en Jesús, que puede ser movida la ira de Dios de nosotros, porque la recibió fue Él. Nadie más recibió la ira de Dios. Solo Cristo. Nos dio vida en Él, nos resucitó con Él, nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Por gracia hemos sido salvados a través de la fe, versículo 8. Y quiero hacer una claridad de qué es esa fe. La fe no es que tú creas en Dios. Ah, no, pastor, pero es que yo leo la Biblia, yo creo mucho en Jesús, de hecho ya tengo una medallita acá. Eso no es la fe de la que está hablando el pasaje. La fe de la que habla el pasaje es que tú has decidido poner toda tu confianza en la suficiencia de su sacrificio por ti en la cruz. Eso es la fe. Que tú te has dado cuenta que es que no hay nada que se pueda rescatar de ti, que cuente delante de Dios, para que Él te considere justo, santo y que te adopte como su hijo. No hay nada que puedas hacer. Por eso dice la palabra que nuestras mejores obras son trapo de inmundicia. Y quiero hacer una aplicación de este punto. Para el pecador, si tú vienes acá y hay culpabilidad en tu corazón por prácticas pecaminosas que tienes en tu vida, por errores grandísimos que cometiste en tu pasado, aquí hay una gracia preciosa para ti y para mí, que nos dice que hay esperanza para el pecador en Cristo. Qué regalo tan lindo de este texto para nosotros. Que no importa cuán oscuro fue tu pasado,
o cuán oscura sea tu vida hoy, hay esperanza en Cristo para ti. Qué regalo, que hay un gran pero de Dios que puede transformar tu historia, tu historia. Para la persona que quizás siente que, pues, yo sé esto del pecado, pero yo no me considero pues como tan mala persona. Yo anhelaría que en tu corazón se clavara esta verdad, que nunca tus mejores acciones van a alcanzar para que pases el estándar de Dios, de su santidad, para que te dé acceso a su reino. Y para aquel que ha puesto ya su confianza en Cristo, su fe en Cristo, esto, mis hermanos, lo que nos hace es adorar a nuestro Señor, porque por gracia hemos sido salvados, y gracias al Señor que Él no se fija ya en nosotros, porque el sacrificio de Jesús fue suficiente. Y a pesar que tú y yo vivamos como en una montaña rusa de emociones, sintiéndonos muy pecadores y a veces muy santos, esas son dimensiones distorsionadas de lo que tú crees, porque en última la realidad es que estás perdido, que tu corazón es pecaminoso y que tú necesitas un Salvador, y por su gracia, ya estando en Cristo, todas las demandas de Dios sobre nuestra vida han quedado satisfechas. Y eso es una belleza. Yo no sé ustedes si alguna vez han luchado con la culpabilidad delante de Dios. Eso es una belleza cuando tú atesoras eso, que es que ya no me ve a mí, ni mis circunstancias, ni mi incredulidad, ni mi desobediencia, no ve a Cristo lo ve. Eso es un regalo precioso para un pecador como yo, y me hace adorar cada día más a Jesús, y me hace atesorar cada día más a Jesús como mi Salvador, como aquel al que yo me tengo que aferrar para poder tener vida. El último punto es que esta salvación es una salvación con propósito. No es como que, bueno, te salvé de la muerte y ahora estás libre como un pescado. Es una salvación con propósito. Y miren en el versículo 10, si ustedes se dan cuenta, el texto se postula como un antes y un después enorme, cósmico. Antes estábamos muertos y ahora nos ha sido dada vida en Cristo. Antes antes éramos objetos de la ira de Dios y ahora hemos sido sentados con Cristo. ¿Ven los cambios cósmicos que hay? Y el último cambio está en el versículo 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Ahora, el tercer y último gran cambio que ha hecho Dios en nuestra vida a través de Jesús es que te ha liberado, que te ha rescatado de que tú tengas que vivir guiado por tu pecaminoso y traicionero corazón, y ahora puedes vivir andando en las obras que Dios preparó para ti, y que dice que son obras buenas. Y así es que la gente dice, ay no, es que como que los cristianos son como más buenas personas. Sí, gracias al Señor medio se ve eso, porque eso fue el propósito de Dios, que nos dedicáramos a buenas obras. Dice nuestro texto literalmente que somos una hechura de Dios. Hechura, el término griego es un poema, como algo artístico de Dios, algo que es para mostrar. Es decir, que ahora que has venido a Cristo, tú eres una nueva criatura, que todas las cosas viejas pasaron y todas aquí son hechas nuevas. ¿Y qué es? Es demostrar. Eso es para mostrar que de alguna manera tú revelas a esta creación el poder milagroso del Señor para dar vida a alguien que estaba muerto. Pero esa creación es en Cristo, Y quiero hacer una anotación acerca de las buenas obras. Si bien el propósito de nuestra salvación es para que nos dediquemos a buenas obras y así dar gloria a Dios, las buenas obras trascienden por mucho la caridad que de pronto hemos aprendido. Es decir, no es que tú te dedicas solamente a ayudar al prójimo,
que tú medianamente vas a hacer como mejores esfuerzos por ser mejor persona, por estar más calmado, más tranquilo, más servicial. Esas buenas obras implican que muchas veces vas a sufrir. Vas a sufrir. ¿Cómo así? No se trata de ser mejor persona. Sí y no. Se trata de vivir dándole la gloria a Dios en todo lo que haces. Por eso, esas buenas obras de las cuales el Señor te ha rescatado de la muerte para ponerte a caminar en ellas, tienen implicaciones. Por ejemplo, cuando necesitas tomar la decisión si tú vas a pagar impuestos en tu empresa o no los vas a pagar. Esas buenas obras se perciben cuando en esa discusión acalorada del matrimonio tú decides caminar en humildad y en sumisión al Señor. Esas buenas obras se perciben cuando en la empresa, en un negocio o aún con el tránsito tienes la posibilidad de pagar un soborno y te retraes de hacerlo porque honras a Cristo en tu corazón. Esas buenas obras se reflejan en la generosidad que tienes aún en la escasez, en denunciar la injusticia, en hablar la verdad, en parar las relaciones sexuales que Dios te ha dicho que están mal, o quizás en terminar una relación. Las buenas obras son el propósito de Dios para nuestra vida, pero también es una cosa de repercusiones muy grandes para nosotros, porque muchas veces ese propósito para el cual Dios te rescató te va a costar. Te va a costar. Te puede costar plata, te puede costar tragarte tu orgullo, te puede costar que te echen de un empleo, literalmente. Y ahorita en el equipo ministerial hemos estado hablando de algunas personas que a causa de esto están perdiendo empleos muy buenos, pero créanme que de mucha plata, solamente porque les están pidiendo cosas que saben que están mal delante de Dios. Pero mis hermanos, ¿saben qué es lo precioso de esto? Cuando uno prende las noticias y se da cuenta de cuán mal va el mundo, uno empieza a captar por qué es tan importante esto del propósito de nuestra salvación. Porque recuerda que tú y yo somos un poema, una hechura de Dios, una obra artística de Dios para dar esperanza a este mundo. Si tú y yo no somos los que alumbramos, los que transformamos nuestras familias, nuestros lugares de trabajo, nuestros vecindarios, entonces ¿dónde hay más esperanza para el mundo? Y lo otro que nos muestra es que en últimas se nos ha sido un tesoro enorme, porque si tú quieres ver transformación, capta esto: las personas, todos nosotros, necesitamos pasar de muerte a vida, y eso solo sucede en Cristo. Y he aquí un aliciente poderosísimo, poderosísimo para la transformación que quieres ver en personas alrededor tuyo, amigos, familiares, en tu empresa, que predicar a Cristo es la esperanza para esta sociedad, porque solo Cristo puede traer vida en medio de la muerte. Por último, y para orar, una de las luchas que tenía grandes con este texto es que entre semana tengo el privilegio de poder hablar con muchos de ustedes y sé muchas realidades que están pasando en sus vidas, de desempleo, de crisis matrimoniales, de crisis relacionales con hijos, enfermedad. El pueblo de Dios sufre muchas calamidades, ¿cierto? Estamos en un mundo caído y eso es algo que nos toca a nosotros.
Y la pregunta que me hacía, Señor, ¿cómo aplico este texto al desempleo, por ejemplo? Esa escasez que nos toca casi a todos, como que vamos a ver si termino este fin de mes. Y la respuesta para mí fue algo impresionante. Porque Pablo no se está preocupando de eso acá. ¿Ustedes creen que los efesios no tenían los mismos problemas que sufrimos nosotros hoy? ¿Saben por qué? Porque es que Pablo les está diciendo, y nos está diciendo, que el problema más grande que nosotros podríamos haber habido tener en la vida era que venía la ira de Dios sobre nosotros. Ya quedó resuelto en Cristo. Que la cosa por la que tú más te tendrías que preocupar en tu vida es que tú te fuiste en contra de tu Hacedor, que tú faltaste al propósito con el cual fuiste creado medularmente, que era honrarlo y glorificarlo a Él, y que por gracia, Cristo pagó absolutamente todo para que tú y yo pudiéramos tener acceso a Dios, a su amor, a sus bendiciones, a su cuidado, a su propósito, a que redimiera nuestra vida del pecado, que nos rescatara de la muerte. Ese mega problema que teníamos hace que palidezca cualquier otra cosa en nuestra vida. ¿Y sabes qué? Esa gran salvación que el Señor trajo a nuestra vida hace que vivamos nuestros desafíos y dificultades cotidianas con esperanza, porque nos dice que estas cosas pasarán. Estas cosas pasarán. Y que si tu Salvador ha dado a Cristo, si tu Dios ha dado a Cristo, ¿cómo no te va a dar con Él aquello que necesites? Si lo más importante que Él tenía, preocupación por ti, ya te lo ha dado, las demás cosas pasarán, pero lo principal, lo medular de tu vida, ha quedado resuelto en Jesús. Por eso oro que así como Pablo oraba que ellos se maravillaran del amor de Dios, y eso lo vamos a ver en las próximas semanas, se maravillaran de lo que logró Cristo en su obra, haga que tu vida palidezca cualquier otra situación que tengas, porque sabes que si tu Dios proveyó en medio de tu muerte, proveerán esas cosas que necesitan para cumplir su propósito en ti. Oremos. Mi Señor, déjanos ver a Jesús hoy. Déjanos ver cuán precioso, valioso, pero al mismo tiempo urgente y vitales para nuestra vida. Yo te pido que hoy abras los ojos de nuestro entendimiento para darnos cuenta del lugar en que quizás algunos se encuentran hoy, muertos espiritualmente. Danos la gracia de darnos cuenta de nuestro pecado, de nuestra rebelión, y que como consecuencia de esto nos ha hecho objetos de la ira tuya, que hemos sido destinados para destrucción, porque nos hemos rebelado contra nuestro Creador. Para que, Padre, solamente entendiendo estas cosas de nuestra vida, entendiendo quiénes somos como pecadores, podamos apreciar la urgencia y la necesidad que tenemos de Jesús, de su salvación, de su perdón gratuito, de su gracia desbordada sobre nosotros, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Señor, para que por gracia nuestros ojos sean abiertos y puedan entender
qué propósito tan grande, qué salvación tan cósmica es la que tú has dado a nuestra vida. Yo creo que cada día el Evangelio, que se resume en esto, sea atesorado en nuestro corazón, para la cotidianidad, para las dificultades del día a día, para vivir con esperanza hacia el futuro, para vivir con esperanza cada realidad en la que vemos que el pecado destruye nuestra vida, Señor, dándonos cuenta que en Cristo hay salvación para nosotros. Esa es nuestra oración, Señor, que atesores a Jesús cada vez más en nuestro corazón como nuestro Salvador, para hoy, mañana y el día en que nos enfrentemos al juicio cuando vengas. Amén. Mis hermanos, hay una canción que se las he puesto a algunos y que quisiera que pudieran ver, que resume esta predicación. Después de eso, quedamos despedidos.
invitar a las personas que sienten que necesitan comprender mejor esta salvación que ha sido otorgada en Jesús, que hoy están abriendo sus ojos a comprender esta verdad de que hemos pasado de muerte a vida, a que vengan adelante a orar con libertad quienes quieran comprender mejor esto. Yo voy a estar aquí en esta esquinita, con libertad pueden quedarse para que hablemos un poquitico más de este tema. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.